Buenas noches, Dios me los bendiga. Nuevamente estamos acá con un corazón dispuesto para recibir la palabra, la enseñanza en esta noche. Prosiguiendo, ¿no?, con nuestra temporada de profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios, ahora con este segmento de episodios sobre doctrinas importantes de la Biblia. Y vamos hoy día a compartir un tema bastante interesante que habla sobre el crecimiento y la Biblia. El crecimiento y la Biblia. Pero para esto vamos a ir a la Escritura. Un saludo muy especial a todos ustedes. Que Dios me los bendiga y que podamos sacarle provecho al máximo, ¿no?, de este tiempo que vamos a invertir con Dios. En el libro de Efesios, capítulo 4, esa va a ser nuestra base de doctrina. Vamos a leer del versículo número 11 hasta el versículo número 16. Efesios 4, del 11 al 16. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por el tiempo que vamos a invertir en esta noche. Te pedimos, oh dulce, precioso Espíritu Santo, que nos guíes. Tú sabes la necesidad que tenemos, mi Dios, y queremos, Señor amado, sentir esa libertad con la cual Cristo nos ha hecho libre para recibir la enseñanza de esta noche. Quiero orar por mis alumnas y alumnos, Señor amado, por mis hermanas y hermanos, Dios mío, que estamos enfocados, Señor amado, preocupados de poder crecer, estudiar y madurar y servir a Dios. Oh Señor, muchas gracias, Padre Celestial. Yo ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que sea tu voluntad la que nosotros podamos hacer. El deseo de Dios es que como pueblo de Dios nosotros podamos crecer. Vamos a ver los puntos de crecimiento que son importantes, mencionar como una introducción. En primer lugar, el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. En segundo lugar, el crecimiento cuantitativo. El crecimiento cuantitativo está en relación a personas, a quienes nosotros les mostramos un camino, les predicamos y les enseñamos de Dios. Y por último, el crecimiento económico o crecimiento financiero, como le podamos llamar. Ahora, hay un texto rema, la palabra rema significa importante, y es el versículo 15, que dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Subraya ese párrafo que dice: crezcamos en todo. Crecimiento espiritual, crecimiento cuantitativo, crecimiento económico y financiero. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos en esta noche para poder tener conceptos, para tener base, para tener fundamento acerca de lo que es este tema. El crecimiento espiritual tiene algunas características que debemos conocer. En su comienzo y su inicio, ¿no?, se basa en el nuevo nacimiento. Porque no podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos claro esto.
de que nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos e hijas de Dios, hemos experimentado un nuevo nacimiento, ¿no? Es una experiencia poderosa con el Señor, alabado sea el Señor, donde nosotros nacemos para Dios. Y por cierto, no podemos hablar de crecimiento espiritual si no hemos nacido para Dios y hemos recibido de Dios esa vida espiritual, esa vida que viene de Dios. Vamos a ir entonces a la Escritura en este punto, al libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual, lógicamente. En el libro de San Juan, capítulo 3, cuando Nicodemo se acerca a Jesús y entra en un coloquio, un diálogo, y Jesús le enseña lo siguiente. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y por cierto, ese nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Como resultado de ese nuevo nacimiento, nosotros recibimos vida de Dios. Hay muchos pasajes donde se menciona la vida eterna, ¿no? Y la vida eterna tiene varias connotaciones. Una, la certeza y la seguridad de que hemos recibido vida de Dios, espiritualmente hablando. Otro, la certeza y la seguridad de que en la eternidad estaremos con Dios. Eso no te lo puede dar la religión, solamente te lo puede dar Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 6, Romanos, gloria sea al Señor. En el libro de Romanos, capítulo 6, bendito sea el Señor, en el versículo 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué recibimos de Dios? Vida. No la vida natural, uno puede pensar, no, yo tengo vida, ¿no? ¿De qué vida está hablando? No es vida natural, la vida de Dios, que es 100% espiritual. Ahora, en segundo lugar, este crecimiento espiritual se basa y se fortalece en nosotros por la obra que el Espíritu Santo desarrolla en nuestras vidas. Él nos guiará a toda la verdad, Él nos enseñará lo que debemos conocer. Romanos 8:14 dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo juega un papel preponderante en ese desarrollo de la vida misma en relación con Dios. Pero vamos a ver algunos textos. San Juan capítulo 14, versículo 26. San Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, otro de los nombres con el cual se conoce al Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, ya para que no quede duda, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es importante, ¿no? Fortalecer de día en día esa relación y esa comunión con el Espíritu Santo. Más adelante en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13, el texto dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, otro de los nombres con los cuales se identifica al Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán
de venir. Lo cierto es que Él es un guiador. Alabado sea el Señor. Y en el libro de Efesios, y esto es algo que debemos anhelar continuamente, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y eso es algo que tenemos que anhelar. Y lógicamente, pues para lograr eso tenemos que tener comunión e intimidad con Dios. Tenemos que desarrollar una relación profunda con Dios. Entonces, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual va a crecer, se va a fortalecer en la medida de que tú también trabajas en el desarrollo de tu crecimiento y de tu vida espiritual. Ahora, el crecimiento espiritual, un tercer punto, el crecimiento espiritual es el resultado de tu compromiso con Dios y con su palabra. Acá podamos hacernos una buena pregunta: ¿cuánto tiempo invertimos cada día en la lectura, en la meditación, en el estudio de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Es una pregunta reflexiva, porque es importante pasar tiempo con Dios y con su palabra, por ejemplo. Podemos pasar tiempo orando, clamando, ayunando, pero también tenemos que pasar tiempo, y esos tiempos de ayuno especialmente son tiempos para poder ocuparnos de la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, bendito sea nuestro buen Dios. Versículo 18, la Escritura dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Antes bien, estamos hablando de crecimiento espiritual. Antes bien, dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Pues pasando tiempo con la palabra, ¿no? Meditando en la palabra, reflexionando en la palabra. Y eso va a ser, de verdad que va a ser muy importante. El crecimiento espiritual va a traer madurez espiritual. Pero vamos a ver dos pasajes en la Biblia. Nuestra base de doctrina, Efesios capítulo 4. Quiero leer del versículo 11 al 14. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? Engañados, llevados de un lugar para otro, no. Nosotros necesitamos, como resultado del crecimiento espiritual, nosotros necesitamos adquirir una madurez espiritual. Nacemos para Dios como cualquier bebé, como cualquier niño, vamos desarrollando, pero toda la vida no vamos a ser bebés y toda la vida no vamos a ser niños. No, tenemos que madurar, tenemos que crecer espiritualmente. En el libro de Hebreos, capítulo 5, bendito sea el Señor, vamos a leer los versículos del 11 al 14. Dice así. Es una exhortación, estos pasajes que el autor de Hebreos nos deja como un legado. Es una exhortación, pero meditemos en esa exhortación. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La persona que madura espiritualmente, es una característica de esa madurez, es su compromiso con Dios, con la obra, con la palabra. Él siempre estará preocupado, ella siempre estará preocupada de estar involucrada en la obra del Señor.
Dios nos ha dado de dones, Dios nos ha dado de capacidades, Dios nos ha dado de talentos, y esa madurez nos va a llevar con facilidad a identificar los dones, los talentos, las capacidades que tenemos, y con ello vamos a servir al Señor en la iglesia. Claro, esa madurez se va a reconocer por el liderazgo, por la pastoral, ¿no? Y uno va a decir, este hombre de Dios, esta mujer de Dios, es una mujer que ha crecido, ha madurado espiritualmente, y vemos su compromiso, vemos su dedicación, vemos su consagración como resultado del crecimiento espiritual, como resultado de la madurez espiritual. Y esto es muy importante. En el libro de Hebreos se menciona el alimento sólido, ¿no? Y el alimento sólido, pues, es la doctrina, es la enseñanza que recibimos, es la doctrina que estudiamos, es el tiempo que nosotros podemos realmente nutrirnos, ¿no? Con ese alimento sólido que es la palabra de Dios, ¿no? Los temas que empezamos a desarrollar y vamos adquiriendo conocimiento, pero no para envanecernos, ¿no? O sea, no, yo sé hebreo, yo sé griego, y no tiene compromiso, ¿no? Yo tengo conocimiento, pero no predica, no gana almas, no tiene un compromiso en su iglesia. No. Esa persona, lamentablemente, pues lo que tiene es orgullo espiritual, pero madurez espiritual no tiene. Y eso no es el deseo de Dios. Vamos a ver el segundo punto, que es el crecimiento cuantitativo. Hay un mandato en la Biblia que yo quisiera leer con ustedes, ¿no? Porque cuando hablamos del crecimiento cuantitativo, está en relación a las personas que vamos a predicar, a las personas que vamos a señalar en un camino, a las personas que vamos a ganar, en pocas palabras, para Dios, como resultado de la evangelización, de la predicación del mensaje del evangelio. En el libro de San Mateo, capítulo 28, San Mateo, capítulo 28, vamos a leer del versículo 19 al versículo número 20. Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el mandato? Id y hacer discípulos. ¿Cuál es el mandato? Enseñarles, discipularlos, instruirlos, capacitarlos para la obra del Señor. Eso es lo que estamos haciendo en este ministerio. Estamos capacitando, ¿no?, a hombres de Dios, a mujeres de Dios, para que puedan servir con fidelidad, en un compromiso real y verdadero para con Dios, en sus iglesias, en la iglesia propia. Gloria sea al Señor. Ese es el anhelo y el deseo más grande de todos los pastores: tener líderes, tener discípulos, ¿no? Hombres fieles, mujeres fieles, comprometidas con la causa del evangelio. Gloria al Señor. Ahora, el crecimiento de la iglesia es cuantitativo, hablando, es el número de personas salvadas por el Señor. Las personas que vienen al conocimiento de Dios, que escuchan la palabra, que escuchan el mensaje, y el mensaje impacta sus almas y sus corazones, y ellos caen rendidos a los pies del Señor Jesucristo. El mandato es ineludible. Mateo 28, 19 no es una opción, es un mandato. Y lo que Dios espera como discípulos del Señor, que nosotros lo podamos llevar a la práctica. Ser discípulos en primer lugar, pero después hacer discípulos. No es una opción, no es si tú sientes, si tú quieres. Bueno, cuando uno está maduro espiritualmente, lo tiene claro, ¿no? Cuando uno ha crecido espiritualmente, lo tiene claro. Entonces el crecimiento cuantitativo va a ser el resultado también de esa madurez espiritual, de ese crecimiento espiritual. El crecimiento cuantitativo será el resultado de la predicación del evangelio. Gloria al Señor, aleluya, ¿no? Como evangelista, yo lo puedo decir, es algo que está como una llama encendida en mi corazón, y lo tengo claro, tengo que predicar el evangelio. Y la predicación del evangelio tampoco es una opción. Marcos 16, versículo 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La palabra evangelio, ¿no?, del griego evangelion, significa buenas noticias, o significa buenas nuevas.
Evangelion en el griego, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas buenas noticias? Pues hay un Cristo vivo, resucitado, poderoso, que tiene el poder y la capacidad para cambiar el destino de cualquiera persona que rinde su corazón y su vida para con Él. Ese es el mensaje. Un Cristo de milagros, poderoso, alabado sea el Señor. Es el mensaje. Un Dios que puede restaurar la vida de una persona, un Dios que puede restaurar un hogar, una familia. Y los testimonios son pues muchos, miles. Bendito sea el Señor. Y esto es hermoso. Entender esto es hermoso. Pero cuando hablamos de crecimiento cuantitativo, pues decimos en este punto que es el resultado de la predicación del mensaje, del Evangelio. Vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es interesante, ¿no? Porque en el contexto judaico se mencionaba solamente a los varones y cuando se habla aquí de 3,000 personas la referencia es a los varones. Pero ¿y qué de las mujeres y de los niños que creyeron? O sea, fueron mucho más de 3,000 personas, lógicamente. Pero es interesante, ¿no? Todo esto fue el resultado de recibir la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron muchos más. Pero ellos recibieron la palabra. Ellos recibieron la palabra. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender con claridad para poder ver un crecimiento cuantitativo en nuestras iglesias y en nuestro desarrollo de nuestro ministerio también, ¿no? O sea, tener discípulos, ganar las almas, predicar el mensaje. Qué sabroso, ¿no? Cuando tú dices, ella es mi discípulo, ella es mi hija espiritual, él es mi hijo espiritual. Gloria al Señor, qué lindo. La gloria es para el Señor, Dios es el dueño de nuestras vidas. Pero qué hermoso es poder sentirse a gusto, útil en las manos del Señor. Dios respaldará la predicación del mensaje del Evangelio. Más adelante en el capítulo 2, en el versículo 47, mejor dicho, la palabra dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y lógicamente la predicación era intensa. La palabra de Dios fluía, llegaba a las masas, llegaba a las multitudes. ¿Y qué hacía Dios? Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eran tocados, tomaban su decisión por Cristo. Gloria al Señor. Qué lindo es eso. Poder predicar la palabra y poder ver como resultado de esa predicación vidas que le entregan al Señor, su corazón. Alabado sea el Señor. En el capítulo 5 de Hechos, del versículo 12 al 16, la Escritura dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás ninguno se atrevió a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así, de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Es impresionante, ¿no?, lo que Dios hacía. La predicación va a traer resultados. Dios va a respaldar esa predicación con señales, portentos, prodigios, milagros. Alabado sea el Señor. Aún en los momentos más complicados, más difíciles, esta congregación, esta iglesia llevaba el mensaje del Evangelio. Más adelante en el capítulo 8, en el versículo 4 y 5, la palabra de Dios dice así: pero los que iban esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria,
les predicaba a Cristo. La gente estaba siendo perseguida, la iglesia estaba siendo perseguida, los cristianos estaban siendo perseguidos. Verso 4, pero ¿qué hacían? Por todas partes iban predicando, anunciando el evangelio. Aparece un personaje llamado Felipe, el evangelista, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y lo impresionante, ¿no?, es lo que dice el verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Crecimiento cuantitativo, la salvación de las personas. Es algo que está claro en nuestros corazones como parte de la misión, de la gran comisión, que podemos llevar el mensaje del evangelio y podemos ver vidas transformadas por el poder de Dios, ver ese nacimiento espiritual, ese nuevo nacimiento en miles, millones de personas. Bendito sea el Señor. Eso es uno de los grandes privilegios que Dios nos concede a nosotros como evangelistas, como predicadores del mensaje del evangelio. Y de cierta manera todos deberíamos ser evangelistas. ¿Quién es un evangelista? Alguien que predica la palabra del Señor. Aunque el ministerio evangelista quizás es más amplio y más extenso, ¿no?, porque es un hombre de Dios que es separado por Dios para ese ministerio y desarrolla su ministerio pues viajando en campañas, en extensas giras evangelísticas, alabado sea el Señor. Pero de cierta forma, nosotros debemos ser evangelistas en ese sentido, personal, como predicadores, como hombres de Dios, mujeres de Dios, mis hermanas, que hablan la palabra del Señor. El tercer punto, el crecimiento económico o financiero, que también es el deseo de Dios. Y acá viene una pregunta, ¿no? ¿Habla la Biblia de economía? ¿Habla la Biblia de finanzas? Pero vamos a ver qué dice, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque la primera idea que nos viene, ¿no?, cuando hablamos de economía, de finanzas, va a hablar de dinero. Sí, vamos a hablar de dinero. ¿Y qué cosa es el dinero? Pues nosotros creemos que es una bendición. Pero así como es una bendición, para muchos puede ser una maldición. ¿Pero por qué? Vamos a la palabra. Vamos a leer 1 Timoteo, gloria sea al Señor, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque raíz de los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, el dinero es una bendición. Pero hay que tener un orden en nuestro corazón y en nuestras propias vidas, ¿no?, para poder saber administrar nuestra propia vida y en relación a la economía y a las finanzas. Se da caso, por ejemplo, de personas que dicen: no, es que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, es que soy una persona muy ocupada, es que tengo mucho trabajo, ¿no? Y eso no es la voluntad del Señor. Ese no es el orden que Dios ha establecido. Viene a mi mente el pasaje de Mateo 6, versículo 33, que dice: mas primeramente buscar el reino de Dios, y las demás cosas os serán añadidas. Y las demás cosas pues son las necesidades, donde está incluido incluso el dinero, que es el resultado del trabajo honesto, honrado, que nosotros desarrollamos cada día, pues somos personas ocupadas. Pero ¿qué es la tragedia cuando tú empiezas a amar el dinero más que a Dios? Entonces cuando tú empiezas a amar el dinero más que a Dios, ya no tienes tiempo para Dios. Y tú eres candidato al lago de fuego. Por más cristiano que te llames, por más hija de Dios que te llames, si tú desplazas a Dios de tu corazón, lamentablemente tu vida ya no le agrada al Señor. Y como resultado de eso, vas a caer en una frialdad, vas a caer en un entrampamiento espiritual, vas a caer en la desidia, y las cosas materiales, las cosas de este mundo, van a ser tus ídolos, lamentablemente, como resultado del amor al dinero. Bendito sea el Señor. Ahora,
¿Es malo el dinero? La respuesta es no. El dinero es una bendición, pero ya lo sabes, así como es una bendición, se puede convertir en una maldición. Ordenemos nuestro corazón en relación al dinero y a las finanzas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Hay gran bendición. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Esto habla pues de la generosidad. Esto habla de una correcta administración, de una correcta mayordomía. Dad y se os dará. Es la promesa de Dios. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Dios ama la generosidad de sus hijas y de sus hijos. Alabo ese conocimiento, porque en eso está la bendición. Tengo necesidad, muchos podrán decir, es que yo tengo mucha necesidad. Tengo necesidad de trabajar. Claro, la Biblia dice, el que no trabaja no coma. ¿No? Eso dice la palabra, tenemos que trabajar, lógicamente. Tú debes ver a tu trabajo, a tu empresa, a tu negocio, como una bendición de Dios, como una fuente, ¿no? Que va a traer riqueza a tu vida. Pero esa riqueza muchas veces se puede convertir en una maldición. Ese no es el deseo de Dios. Dios quiere que tú puedas gozar de esas bendiciones. Y que lógicamente no solamente son materiales o financieras, ¿no? Pero estamos hablando en este punto, ¿no? Porque es importante. Bendito sea el Señor. Tengo necesidad, por eso que no puedo ir. Tengo tanta necesidad. Ay, el trabajo, los negocios, usted sabe, pastor. Bueno, me podrás decir a mí eso, pero ¿y qué con Dios? ¿Qué le vas a decir a Dios cuando estés delante de Él? Filipenses capítulo 4, versículo 19, da respuesta a aquellas palabras que muchos expresan. Es que tengo mucha necesidad, es que tengo necesidad y no tengo tiempo. No tengo tiempo ni para orar, no tengo tiempo ni para leer la Biblia, no tengo tiempo, tengo tanto trabajo. Y muchos no ven en ese sentido que el trabajo es una bendición. Pero ya no se convierte en bendición cuando tú desplazas al dador de la bendición, que es Dios. Y eso es complicado. Bendito sea el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Es que tengo necesidad, muchos pueden decir, ¿no? Es que tengo necesidad. Pero miren lo que dice la Escritura. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay tantas necesidades que Dios puede suplir. Bendito sea el Señor. Sí, yo sé, hay necesidades. Quizás hay momentos complicados, ¿no?, que nosotros pasamos. Pero la pregunta es, ¿en qué orden tú tienes a Dios? En medio de tu necesidad. En medio quizás de la escasez que Dios no quiera. Pero ¿en qué orden tú tienes a Dios? Porque Dios quiere suplir tu necesidad. Porque Dios quiere bendecirte. Porque Dios quiere prosperarte. Y ojo, no es solamente material, no es solamente finanzas, pero en este punto estamos hablando porque consideramos que muchas veces la finanza, en vez de convertirse, la economía, en vez de convertirse en una bendición y una fuente de bondad, de amor de parte de Dios para con nosotros, se convierte en todo lo contrario. Pero ese no es el deseo de Dios. Vamos a ver qué dice, gloria sea el Señor, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Bendito sea el Señor. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Subraya esa palabra, con abundancia. Y tus lugares rebosarán de mosto o de alegría. Cuando uno ve sus necesidades suplidas, cuando uno ve la bendición del Señor, cuando uno ve lo que Dios está haciendo, uno se goza y se alegra. Gracias, Dios mío, mi prosperidad viene de Dios, tú me estás bendiciendo. Jehová mi pastor, nada me faltará, tú eres el que suples mis necesidades. Bendito sea el Señor. Sí, yo sé que Dios puede hacer muchas cosas. Y lo veo, y lo he visto, y lo seguiré viendo, porque Dios es así, es generoso. Si hay alguien que quiere bendecirte, es Dios. Si hay alguien que quiere prosperarte, es Dios. Si hay alguien que quiere suplir tu necesidad, es Dios. Entonces también Dios quiere que tú puedas gozar de ese crecimiento económico, financiero. Que tú puedas disfrutar de esa bendición.
pero entendiendo que hay un orden en el reino de los cielos. ¿Es Dios el primer lugar en tu corazón? ¿Es el Dios el primer lugar en tus finanzas? Pues la respuesta la tenemos cada uno de nosotros, ¿no? También quiero leer 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Dice así: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un incrédulo es una persona que no cree. Un incrédulo es una persona perversa. Es una persona que no toma en cuenta, ¿no?, a la familia, a los hijos. Lamentablemente la incredulidad lleva a muchas personas, ¿no?, a vivir de esa forma. Y es una gran responsabilidad, sí, la que tenemos por delante, ¿no?, de ser proveedores. Tenemos que proveer. Pero nosotros vamos a proveer como resultado, ¿no?, de la bendición del Señor. Algunos principios ya para terminar. Uno de ellos está en 3 de Juan, verso 2, que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Subraya eso, todas las cosas. Que tengas salud. Te das cuenta que no es solo dinero, no es solo economía. No, que tengas salud, así como prospera tu alma. El alma, la voluntad, el intelecto, las emociones, los sentimientos, sí. Hablamos de una prosperidad integral. Ahora, ¿es Dios quien quiere bendecir? ¿Es Dios quien quiere enriquecer nuestras vidas? Sí, es Dios. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Dice así: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Acuérdate, dice Dios, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da la sabiduría, Él te da la capacidad. Sí, las ideas vienen y los emprendimientos se dan, pero qué lindo es, ¿no?, cuando es Dios quien está, y tú lo tienes claro, quien está trayendo esa prosperidad. Y tú reconoces verdaderamente que es así, que es Dios quien está trayendo esa prosperidad. Es Dios quien está trayendo esa bendición a tu vida. Alabado sea el Señor. Bueno, como podemos ver en la Biblia, habla de economía, habla de finanzas, pero la prosperidad bíblica no es solamente dinero y finanzas. La prosperidad bíblica es integral, es completa. En el libro de Job, capítulo 8, versículo 7, Job, capítulo 8, versículo 7, dice así: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Josué 1:8 también, vamos a leer Josué 1:8, bendito sea Dios Todopoderoso. Josué 1:8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que Dios añada abundantes bendiciones a esta temática que estamos desarrollando y como resultado del trabajo que hacemos podamos fortalecer nuestra vida de fe y nuestra comunión con Dios se vea en un crecimiento espiritual, en un crecimiento cuantitativo, qué lindo, ¿no?, teniendo discípulos, predicando, ganando almas, y también en un crecimiento económico y financiero en nuestras vidas. Que Dios te prospere y te bendiga, pero recuerda, es Dios la persona más importante. Y yo quiero orar por ti en esta noche, quiero dar gracias a Dios por tu vida, aunque quizás tú puedes decir: pero pastor, ¿cómo usted no ni me conoce? Estoy siguiéndolo, pero no, usted no. No, yo no te conozco, pero Dios sí. Sé que algunos sí nos siguen, los conozco, que Dios me lo bendiga igualmente, pero qué lindo, ¿no?, que Dios tiene todo el conocimiento y Él sí nos conoce. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendice la vida de tus hijas, de tus hijos, Dios mío. Quizás hay alguien que nos sigue, que no te conoce, Padre. Sálvalo, Señor.
Te pido en este momento, Señor, que tu luz resplandezca en su corazón y en su vida, Señor. Que la salvación llegue a su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre Celestial. Es tu bendición la que anhelamos, Señor amado, y te agradezco. Señor, si tú en esta noche no tienes a Cristo y quieres aceptarlo, tú puedes hacer esta oración conmigo ahí en tu te encuentres. Dile a Dios, Padre Celestial, perdona mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón. Sé mi Dios y mi Salvador. Yo te recibo y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga. Desarrollen las evaluaciones, las tareas que les dejamos. Que Dios les bendiga. Buenas noches.